en nuestro último episodio del año, invitados. Este es un episodio especial. Por lo general hemos invitado a miembros de la CEDU, pero esta vez tenemos unos invitados muy importantes. Vamos a comenzar hablando de la falta de materiales. ¿Qué está pasando? Se reactivó el mercado finalmente, que era lo que necesitábamos, lo que queríamos, lo que esperábamos, pero ¿de qué forma se reactivó el mercado? Voy a empezar saludando a Pedro Brandi, presidente del Grupo Construya. Te agradezco, Pedro, que estés hoy acá en esta charla con nosotros. Me gustaría que nos hicieras una introducción de lo que significa y cómo se calcula el índice Construya. Bueno, hola Mari, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gustazo poder acompañarlos. Bueno, respondiendo a la pregunta, la asociación Construya está constituida por 11 empresas fabricantes de materiales de construcción, con la característica de que todas tienen producción nacional y que no competimos entre sí, si bien con los productos principales, si bien hay competencia en algunos productos secundarios, ¿no? El índice se calcula a partir de los despachos mensuales de cada uno de sus socios, que están ponderados en función de una tabla que digamos, tiene en cuenta los volúmenes de facturación. Lo que hemos visto con el correr de los años es que funciona bien porque está muy en línea con el ISAC, de manera que representa bastante bien lo que pasa en el mercado. Así que esa es la composición. Y otra cosa que me sorprendió, ¿no? Mirándolos, obviamente íbamos mirando los numeritos, cómo se iban moviendo. Si, no voy a ir al interanual, que sabemos que obviamente ha sido inviable hacer comparaciones ni demás, pero si hablamos del mensual, porque ustedes van sacando los dos, mayo tuvo una disparada asombrosa, que hasta uno mirando el índice mensual de estos 6-7 meses, decís, acá se equivocaron. ¿Qué pasó con ese 183 en positivo? Pedro, ¿por qué se dio eso? Bueno, el índice arranca en junio del 2002, que era la base 100, y abril de este año dio 74 o 77, no recuerdo exacto. O sea que perforó, estuvo muy por debajo de lo que fue el peor mes que teníamos registrado hasta acá. En mayo empieza el mercado a moverse nuevamente, salta de 70 y pico a 118, también si no me falla la memoria, y actualmente está casi en 420. Ya yendo, digamos, de alguna manera a la pregunta del abastecimiento, si uno mira mes a mes lo que ha venido siendo este año, los primeros 3 o 4 meses antes de llegar al mes de catástrofe que fue abril, todos los índices estaban en torno a 220, 250 puntos. En abril cae a 70 y empieza de ahí a crecer hasta llegar ahora a estos 415, 420. Eso explica bastante una parte del problema. O sea, a ver, el índice ha tenido otros picos que superan bastante largamente estos 415 de hoy. Si no, también me falta la memoria, creo que el índice que más, el máximo ha sido algo así como un 35% arriba de esto. O sea, la capacidad instalada de las empresas no ha cambiado. No ha cambiado hacia abajo, al revés, diría que ha cambiado hacia arriba. Hasta no hace poco la construcción no es que anduviera bien, pero andaba razonablemente bien y hubo varias inversiones, de manera que se agregó capacidad instalada, no que se haya restado. Lo que está impactando muy fuertemente es, por un lado, la pandemia, donde las empresas están operando entre un 15 y un 30, con un 15 a un 30% menos del personal habitual, porque tienen parte de su gente en sus casas, o porque están enfermos, o porque están aislados por contacto con algún enfermo,
o porque están en situación de riesgo o en estado de riesgo. Entonces, eso sí quita capacidad instalada claramente y pega de acuerdo bueno, a cómo sea cada una de las empresas, ¿no? La otra situación que se da también es que las empresas, cuando una persona cae enferma en un sector, en cualquier sector, por dar un ejemplo cualquiera, puede ser en despacho, tiene que salir digamos, tienen que quedar aislados todos los que componen el sector. Van a su casa por 15 días y tenés que salir a reemplazar los que quedan. O sea, tenés que salir a reemplazar los que se han ido. Ahí de nuevo tenés otra interferencia bastante fuerte en la capacidad operativa, ¿no? Y el otro aspecto es que tanto el comercio como las fábricas, con motivo de la pandemia, se deshicieron parcial o totalmente de sus stocks previos. Lo habitual, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Es decir, normalmente las fábricas tienen en torno a un mes de stocks y el comercio tiene también, de acuerdo a que el producto que fuere, puede tener 1 o más meses de stocks. Cuando caemos en pandemia, hubo muchas fábricas que pararon al 100%, o sea, no tuvieron despachos, perdón, no fabricaron y sí despacharon. Claro, el stock. Claro, entonces achicaron drásticamente los stocks. Y ahora te encontrás con una situación de alta demanda y muy bajos stocks en fábrica y en corralones, o en fábrica y distribuidores, ¿no? Creo que eso explica mucho lo que está pasando, y el otro aspecto también es un aspecto especulativo, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere sacarse encima sus pesos y corre a comprar materiales. A veces no sabes bien, los materiales que son perecederos, sabes que van al consumo porque se estoquea muy poco, pero los que no son perecederos muchas veces se compran, tanto el comercio como la constructora o como hasta el propio usuario los compra anticipadamente por una situación de sacarse encima los pesos, ¿no? Yo creo que un poco estos tres factores es lo que explican lo que está pasando hoy. La verdad que a nosotros nos ha tomado totalmente por sorpresa. Nunca pensábamos que 6 meses después de abril estemos despachando 5 veces más de lo que se despachó en abril. Creo que esto es un poco lo que explica lo que está pasando hoy, ¿no? Pedro, hablaste de la especulación del comprador y especulación del vendedor, del productor. ¿Qué opinas? ¿Puede haber? Mira, yo creo que son negocios bien distintos, ¿no? El comercio naturalmente tiene todo, digamos, su capital es su stock. La industria, sus existencias es una parte de su capital, en muchos casos es una parte bastante pequeña. Entonces es lógico que el comercio se ponga efectivamente a vender si tiene certeza del precio de reposición y de la reposición misma, ¿no? Entonces creo que eso de alguna manera está trabando, dificultando, ¿no? No creo que sea esencial, pero algo de eso incide también. O sea que para vos el mayor factor de esta problemática es la capacidad operativa, ¿no? Y bueno, haberse sacado de encima el stock, digamos. Sí, exactamente. Es alta demanda, muy bajos stocks iniciales y una sustancial o una importante reducción de la capacidad operativa. Algo que quieras agregar, algo que les haya llamado desde el grupo Construya la atención en estos meses, de movimientos de materiales o lo que quieras contarnos. Mira, lo que vemos es que, bueno, también otra cosa que está también agregando a la demanda es, además de todo este tema que decíamos recién, de la gran demanda por el hecho de transformar pesos en bienes, me parece que también está impactando el hecho de que las familias en general, la pandemia también los ha hecho que bajaran sus gastos, ¿no? Es decir, todos los gastos de turismo, de esparcimiento, vacaciones, etcétera,
hayan sido reducidas a cero, y eso también ha generado un plus de capacidad adquisitiva que antes no estaba, ¿no? Creo que eso incide también en la demanda, que vemos que va muy orientada a la autoconstrucción, reparación, refacción, y recién ahora, en estos últimos 2 meses, se ve que está yendo más a algo, está yendo también a obras, ¿no? Creo que se ve muy bien, se nota muy claramente esto cuando uno analiza los despachos de cemento, ¿no? Por Así que vos ejemplo, sos de los el cemento. vos sos de los convencidos de que los movimientos de índice en gran parte han sido por la autoconstrucción. Sí, 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 porque ves que hay mucho que va a ese segmento. Como te decía, si uno mira los índices de cemento que te muestran muy, muy bien esto, estamos en un récord absoluto. Es decir, el mes de octubre es el mes que históricamente más cemento en bolsa se ha despachado de la historia. En cambio, de ninguna manera es un récord histórico en despachos totales, o sea, está muy, muy por debajo el despacho de cemento a granel. Históricamente, eso también es algo que también incide en todo esto, ¿no? Históricamente la relación es números redondos 40-60, o sea, 40% granel, 60% en bolsas, y ahora está 20-80. Eso te muestra, digamos, que hay muy poca obra pública, Claro. y recién está empezando a moverse la obra que lleva cemento a granel. O sea, hay un crecimiento del cemento a granel, pero mucho más tranquilo que el cemento en bolsas. Bien, Pedro, muchas gracias. Voy a seguir por Juan Pablo. Juan Pablo, presentate y contanos cómo viven desde Criba, una de las empresas constructoras más importantes del país, este tema de la falta de materiales. Bueno, soy Juan Pablo Tarasido, vicepresidente de Criba. La verdad que un momento recontra complejo. Si bien el desabastecimiento tal vez no es algo, sin duda es algo que no es la primera vez que vivimos. Todos los que tienen trayectoria en la industria de la construcción lo han sufrido lamentablemente varias veces. Hemos sufrido no sé, por falta de suministro de energía en fábricas, hemos sufrido por limitación de importaciones, o lo hemos sufrido por capacidad instalada, por determinados motivos. Ahora nos toca el coronavirus, ¿no? Una novedad absoluta para todos. Bueno, como bien lo fue describiendo Pedro, evidentemente nosotros partimos de una foto, en realidad en febrero-marzo, donde veníamos de algunos años de recesión, que empezaba a marcarse una tendencia de baja en la industria de la construcción, y, no sé, por citar algunos números, claramente los puestos de trabajo en Wokra, si había llegado alguna vez a un pico que se hablaba de 420.000, en febrero había 340 más o menos, 340.000 puestos de trabajo. Ya venía marcando una tendencia que ya desde el 2018, por ahí, había empezado a haber una caída fuerte en la industria. Ahora estamos en 270.000, o sea, más profundizado todavía por la pandemia, pero ya había una tendencia recesiva en la industria. Entonces ahí nos encontramos con, bueno, como contaba muy bien Pedro, las fábricas trabajando a media productividad, los distribuidores y corralones y bueno, distribuidores en general con su stock, y que con el parate total de fábricas, evidentemente, ese stock se empezó a consumir, y realmente es recontra complejo el tema de las fábricas. Hoy justo recibí un mensaje así de alguien que reenviaba diciendo, bueno, se tranquilizó el dólar, apareció el hierro. Bueno, un poco simplista me parece la visión. Realmente es muy complejo, creo que fueron muchas variables las que jugaron en esto. Hoy los distribuidores se quedaron sin stock, la devaluación o la diferencia de tipo de cambio hizo que la gente quiera proteger sus pesos, entonces por supuesto que puede haber maniobra especulativa, pero realmente hay muchos que tienen que hacer sus obras y seguir para adelante, por lo tanto quisieron protegerse y salieron a comprar material, sin duda, eso existe y es muy fuerte, ¿no? En el medio de esto, las implicancias de cerrar una fábrica
son muy importantes y son consecuencias que todavía estamos midiendo y vamos a seguir midiendo más adelante. No es ni por casualidad para una luz e irse. Yo imagino, no sé, la gente no sé, de Basa, por ejemplo, en vidrios, no pueden apagar el horno, entonces la fábrica sigue y la producción y la entrega no existe, y la verdad es una complejidad muy, muy grande. Entonces, en eso estamos. La realidad es que lo hemos vivido muchas veces. ¿Qué podemos hacer para atacar esta problemática? No hay una receta mágica. Por suerte, y no está bueno, como digo, veníamos en un escenario un poco recesivo, por lo tanto la demanda no estaba altísima, si bien se aceleró por determinados motivos, como dijo Pedro, la autoconstrucción, pero no estaba altísima, entonces creo que puede llegar a recuperarse en algún tiempo, pero otra incertidumbre enorme es que la situación no está recuperada 100%, y las fábricas estarán produciendo al 60-70%, con baches que se les vuelven a generar por, primero, limitar la producción por protocolos, COVID y todas las protecciones y cuidados que hay que tener, y después porque el coronavirus sigue, entonces hay gente que se sigue enfermando, se cortan la línea de producción, vuelve a caer. Nosotros hoy estamos previendo pedidos, por ejemplo, el hierro lo anticipamos con 60 días o 90 días, entonces en agosto se hizo el pedido de noviembre. Estamos teniendo que prever mucho, mucho. Nosotros ¿Con qué materiales, Juan Pablo, exactamente están teniendo esa previsión? Los que están relacionados con el dólar directamente, como puede ser el hierro, el aluminio, sin duda tenés que estar previendo, si no son 90, 120, pero tenés que estar con esa visibilidad. Después tenés problemas de abastecimiento de cerámica, de porcelanato, de cemento, tenés problemas de abastecimiento de griferías y de artefactos sanitarios también. Es bastante complejo el tema. Nosotros, digamos, de alguna manera tenemos una estructura bastante flexible que está atenta a eso. No es fácil, ¿no? Es cierto que a nosotros nos pararon todo y de repente la incertidumbre de cuándo empezabas de nuevo estaba y no había ningún dato cierto. Bueno, y salió el decreto y las de mayores de 5.000 metros y le largamos de nuevo. Ahora, previo a eso siempre trabajamos determinadas alternativas para que no nos pegue tanto este tipo de cosas, como tener acopios hechos previamente, manejar muy buenas relaciones comerciales, porque evidentemente la trayectoria y la relación te hace poder estar más atento o tratar de tener más flexibilidad en este tipo de situaciones. Bueno, y después la previsibilidad, la programación y la gestión de obra y la gestión de abastecimiento, que es muy importante, ¿no? Y sabiendo que esto va a ser por un X tiempo, o sea que tampoco es que sepas, bueno, esto en 6 meses arrancamos de manera normal, pidiendo cuando tenemos que pedir, recibiendo cuando tenemos que recibir, o sea, nada, complicado, ¿no? Y ustedes como constructora con respecto a la capacidad operativa, digamos, para continuar también con eso, ¿cómo pueden decir que están con cuánta gente trabajando? En relación a porcentajes, ¿no? De antes de la pandemia y ahora. Sí, estamos realmente, bueno, en porcentajes de lo que deberíamos estar y como estamos hoy produciendo, estaremos al 70%. La verdad que hoy las limitaciones y los protocolos y los cuidados que hay que tener nos limitan bastante la producción. Digamos. Protocolos conocidos, desde el transporte privado hasta los ingresos, hasta la cantidad de gente, la gente mayor a 60 o con enfermedades preexistentes, los protocolos para vestuario, comedor, entrada y salida de obra, las tareas mismas, que no podés tener mucha gente en el mismo lugar. Hay un montón de limitaciones que te hacen estar produciendo un poco menos. No es menor, ¿no? 30, 20% menos. Te voy a tocar un tema que hemos tocado varias veces, pero capaz que en este momento ya lo tienen definido. Siempre veníamos diciendo, bueno, ¿y cuánto será el aumento de costos por los protocolos? ¿Ya tienen más o menos una idea de cuál fue el aumento por este tema de protocolos? Sí, hay una idea, hay estudios hechos, es difícil de estimar, pero bueno, acá hay como dos cosas para distinguir, creo. Uno es, las obras estuvieron paradas, no hubo ningún tipo de actividad y hubo mucho costo durante 5 meses aproximadamente,
Entonces ahí hay un problema grave de costos indirectos, de situación de mantener una obra y después de retomar tareas que se dejaron y que tienen consecuencias haberlas dejado a mitad, ¿no? A mitad de desarrollo. Eso por ahí es algo que se puede, que hay que dimensionar y valorizar, y después a futuro las nuevas condiciones de trabajar también son más complejas, por lo tanto van a generar mayor costo por dos sentidos, por baja de productividad y por mayores costos con mayores elementos de protección personal, mayores controles, que no tenemos un médico en cada obra, por ejemplo, es el que controla el ingreso, tenemos un enfermo, es muy complejo la actividad y la producción hoy, ¿no? Bien, gracias Juan Pablo por darnos tu visión. Y voy a aprovechar, ya que nombraste materiales, griferías y porcelanatos, voy a pasar a Cristian de Barugel Azulay. Hola Cristian, presentate y bueno, contanos desde Barugel cómo lo están viviendo, si ustedes tienen acopios, si tienen stock. Sí, cómo no. Hola Mali, bueno, un gusto y un placer compartir con ustedes. Soy Cristian Basualdo, CEO de Barugel Azulay. Juan Martín Santagada, que es el presidente de la compañía, me pidió que lo represente, y yo, tengo el placer de estar justo en el medio de quienes me antecedieron hablando, ya que Barugel es un distribuidor, con lo cual estoy hablando con un proveedor y un cliente, y la verdad que yo voy a dar una visión optimista de la situación. Por un lado, nosotros tenemos, en Barugel, vendemos tanto productos importados como productos nacionales, y vendemos tanto a obra como a consumidores finales. Entonces, la verdad que son un poquito escenarios distintos. A nivel de productos importados, nosotros desde Barugel veníamos haciendo un trabajo de stock y un trabajo de la presentación, de toda la presentación que pide los organismos del gobierno para la utilización de SIMIS y eso, y la realidad que contamos con un buen stock que está funcionando sin problema. A nivel de productos nacionales, suscribo todo lo que dice Pedro, y ante tu pregunta, nosotros en el rubro nuestro, que nuestros rubros principales son cerámica, porcelanato, sanitarios, grifería, piso de maderas, nunca vemos una actitud especulativa por parte de nuestras fábricas. O sea, claramente doy fe de la situación presentada por Pedro, es decir, bueno, las fábricas tuvieron más venta, estuvieron cerradas un tiempo. También sumaría un punto que me parece que influyó al comentario, solo para agregar, que cuando las fábricas estuvieron cerradas en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, las que están instaladas en esta zona, el interior del país estaba trabajando, los distribuidores y las obras. Entonces hubo un periodo en el cual las fábricas estaban cerradas y los distribuidores del interior y los clientes del interior estaban consumiendo productos. Entonces el interior se adelantó en el consumo y en el crecimiento a Buenos Aires. Cuando entramos los distribuidores y las obras en Buenos Aires, entramos juntos con las fábricas, pero ya un poquito el interior se había llevado un poco de los materiales que estaban en esto. Y lo que digo, mi visión optimista es porque las fábricas nacionales están haciendo un esfuerzo muy grande, y nosotros como distribuidores en Barugel Azulay estamos haciendo otro esfuerzo muy grande. Requiere, y Juan Pablo lo mencionó, requiere pensar en 90 días. O sea, si yo les digo hoy cuál es el mayor tema, bueno, no podemos pensar en comprar materiales, sobre todo para una obra, para 7 días. Y hay que pensar en 45, 90 días, planificar qué es lo que voy a hacer más adelante. Nosotros nos tenemos que dar vuelta y planificar junto a nuestra compra con la fábrica, y la fábrica, la producción, para recibir materiales en 45, 90 días. Yo diría, simplificando, un poquito lo mismo que nos pasa cuando nosotros compramos mercadería importada, que debemos planificar con tiempo. Lo mismo nos está pasando en este momento con las fábricas nacionales. Hay un trabajo muy fuerte de Barugel con las fábricas nacionales, con nuestros clientes, para decir, bueno, ¿cuándo necesitas este material? Estas son las alternativas. Y también valoro que hay un trabajo nuestro y de la fábrica de ser muy cuidadosos y muy respetuosos a nuestros consumidores, nuestros clientes, y ser muy sinceros y honestos. En el sentido de decir, esta línea va a estar en 30 días, esta línea de productos va a estar en 45, y esta línea de productos no sé cuándo va a estar. Con lo cual evaluemos la cotización, evaluemos el presupuesto y evaluemos qué producto elegir a partir de lo que tenemos. No es el mundo ideal, pero es un mundo racional para la situación que vivimos. Después, un poquito, sumándome también a lo que decía Pedro, yo la verdad no tengo desde Barugel, no tenemos el feeling para decir el consumidor que
él mismo construye o mismo se hace su reparación, porque no es un típico cliente de Baruchel. Pero lo que sí vimos en Baruchel Society es que primero, el primer consumo que creció y rápidamente fue de viviendas particulares. La vivienda particular en los últimos meses fue muy fuerte, mucha gente yendo a comprar con su arquitecto, con su Venecitas, ¿no? maestro. Mucha gente yendo a comprar venecitas, porque las piletas están a punto. Bueno, sí, la pileta es un fenómeno que claramente hoy tiene un tema y la verdad que en medio el problema de corte está por la mano de obra, porque no se da abasto con la mano de obra. Y primero es eso. Luego, el mes pasado y este mes, se sumó fuertemente las empresas constructoras, como son los casos de Juan Pablo. O sea, ¿por qué? Porque primero que arrancaron mucho más tarde el inicio de las obras, también porque tienen un movimiento, digamos, una inercia un poco más lenta para ponerse en marcha. Así que ahora, en este momento, estamos en un pico de tanto de consumidores como de obras y empresas constructoras solicitando mercadería. ¿Y el producto importado? Producto importado, yo te mencionaba, la verdad que yo te hablo desde Baruchel. Desde Baruchel Sí. veníamos haciendo un trabajo de stock, también de los productos nacionales, y realmente no tenemos inconveniente de productos importados dentro de la gama de productos que nosotros trabajamos. ¿Pero Es porque una tienen gama muy, stock y no muy están específica. pidiendo o Porque tenemos stock y estamos comprando. están comprando también y no han tenido Sí, inconvenientes? sí, sí. Bueno, voy Eso hemos ido siguiendo los lineamientos que se solicitan para la aprobación de CIMIS y los alineamientos que se solicitan para pagar o girar las divisas del exterior, y de vuelta a mi visión positiva y optimista, que por ahí lo soy, positiva y optimista, estamos hablando ante un mercado que está tirando, una demanda que está tirando, y nos exige planificar y pensar tanto producto nacional, importado para obra como para el consumidor final, pero planificando. Mi mensaje es que planificando y pensando por ahí en un horizonte de 45, 60, 90 días, se puede resolver el problema de los materiales. bien, bien. Gracias, Cristian, por darnos tu visión. Voy a pasar a Charlie. Charlie, presentate, y me gustaría que hablaras desde la visión del desarrollador, desde Argencons, pero también como miembro de la EB, que nos cuentes un poquito la visión que estás teniendo, los comentarios que estás teniendo de los miembros de la EB. Así que háblame de todo y empezá por donde quieras. Bueno, gracias por la invitación también. Sí, lo que te voy a decir te lo digo como desarrollador, te lo digo como colega, con muchos de los que charlo. Yo lo que creo es que es cierto que hoy se siente un faltante, se siente, gracias, se siente un pico de faltantes en algunos casos, pero creo también que hay que tener un poco de paciencia. Creo que así como a las personas en los momentos extraordinarios no le puedes pedir que tengan comportamientos ordinarios o habituales, a los mercados pasa lo mismo, ¿no? O sea, en realidad venimos de meses de COVID, donde cada una de las empresas, lo escuchaba Pedro, pero la verdad es que me imagino cualquiera de sus colegas les pasa lo mismo, tienen a la mitad de la gente en la casa, algunos con miedo de contagiarse, alguno que se contagió, alguno que todavía no se sacó el jogging y el pijama y no volvió a ponerse en ritmo. Había una nota que salió en La Nación de Guille Oliveto de hace un par de semanas que hablaba de una sociedad desritmada, ¿no? Y es como que estamos todos fuera de sincro. Entonces, hasta tanto se vuelva a acomodar todo en sincro, digamos, ahora que estamos haciendo tantos videos, hay que tener paciencia, ¿sí? Entonces, hablas con los bicicleteros y te dicen, nos pasa lo mismo. Digamos, las fábricas están todas en China, estuvieron cerradas, para cuando abrieron todo el mundo salió, o sea, fue la oferta dañada en sus procesos de producción y la demanda que se acordó de golpe, todos han salido a comprar. Eso pasó en el mundo en general y en la mayoría de los sectores pasa lo mismo. Si a eso le agregás en Argentina la brecha cambiaria, es una doble Nelson, porque en realidad si vos tenías una demanda contenida, para cuando retomó toda un poco junta y generaron, digamos, alguno lo llamó especulación,
generaron dudas también en la oferta. O sea, hay que ponerse en los mismos zapatos del mismo productor que dice, para, ¿cuál es el dólar? Si me están diciendo que hay una brecha tan grande, ¿no será que la devaluación viene pasado mañana? Los argentinos tenemos mucha cultura con esto y entonces hubo una suerte de pequeña corrida, como una corrida bancaria o como una corrida cambiaria, como una corrida de stocks. De materiales. Sí, y que fueron, digamos, de movida obviamente a buscar a los distribuidores y una vez que los vaciaron, hasta que se recomponga la cadena de stocks, digamos, hay que tener paciencia. Pero la verdad es que estructuralmente vos no deberías tener un problema, digamos, que en el mediano y largo plazo continúe saliendo de este momento. ¿Por qué? Porque por algo, o sea, se habló de un estoqueo especulativo para la autoconstrucción, para la gente que se compró los terrenos en el conurbano, en lo suburbano para construir, de algunas obras medianas y grandes que por suerte estamos en marcha. Una la estamos haciendo con Juan Pablo y estamos avanzando mucho, pero la verdad es que tampoco es que hay una disparada de obras y que en paralelo hay una disparada de obra pública, porque seguís teniendo 150.000 puestos de trabajo menos en Wokra, ¿no? Con lo cual, digo, estructuralmente no es que la demanda explotó y que no tenemos oferta como para abastecer. Es cierto, ¿Por qué sí. pensás déjame interrumpirte en esto, que sabés, y lo vivirás también desde la EB, lo vivimos desde la CEDU, lo vivimos, como dije, desde este grupo federal. ¿Por qué son las quejas entonces? O sea, ¿por qué realmente esto está siendo una preocupación tan grande? Por la simultaneidad, porque venís de estar algunos 5 o 6 meses con la obra frenada, el día que la quieren retomar, se encuentran con la falta de insumos y es como, digamos, es angustiante, ¿no? O sea, quizás justamente en la obra que tenemos con Juan Pablo estuvimos 60, 70 días cerrados. Después, paulatinamente fuimos abriendo y obviamente pudimos ir recomponiendo stocks en un momento que todavía no había una demanda tan fuerte. Pero es cierto que, digamos, una brecha superior al 100% como estuvo durante bastantes semanas no es gratuita, digamos, porque afecta a la oferta y afecta a la demanda, afecta a los comportamientos ordinarios. Entonces, deberíamos esperar que la cuestión cambiaria, que es tan sensible para nosotros, determine cierta estabilidad, estos últimos días parecen indicarlo, y que entonces se recomponga de esa manera, porque en el medio decía Cristian que no tenía problemas grandes en importaciones. Nosotros sí lo vemos, porque el importador duda de si te cierra a precio o no, porque él no sabe si se va a dar vuelta y va a poder reponer, digamos, ¿no? Te hablo de ascensores, de aires acondicionados, de equipos grandes. Pero de vuelta, creo que con un poco de estabilidad cambiaria se va a retomar y de vuelta, estructuralmente, no deberíamos asustarnos tanto porque ojalá tengamos ese problema que aumenten todos los costos y que aparezca mercadería en eso. Porque quiere decir que retomamos todo su nivel de actividad más alta. En realidad el problema que teníamos era la baja actividad, ¿sí? Bien, Charlie, voy a dejar ahora el final, el tramo final para Damián. Damián, ¿qué lectura tenés de esto que está pasando? Bueno, en primer lugar, no quiero dejar de destacar la importancia de las cosas que están ocurriendo, sobre todo desde lo institucional en los últimos tiempos en nuestro medio, y es la posibilidad, como pocas veces se dio en el pasado, que podamos juntarnos en ámbitos como este y que estemos presentes los distintos eslabones de la cadena de valor de la industria y podamos someternos a preguntarnos los problemas que de verdad son acuciantes para el sector y en actividades públicas como esta, pero también en actividades privadas, podamos buscar los mecanismos o las formas para, de vuelta institucionalmente, encontrar las soluciones que tanto necesitamos para los problemas de nuestro sector y que en el ámbito de la problemática que hoy nos junta, se trata esencialmente de cuestiones que atañen al mundo privado, pero que también nos han llevado en los últimos tiempos a interactuar muchísimo con los diversos estamentos del sector público para también con los eslabones más importantes de la cadena de valor de la industria, tener propuestas al gobierno y también devoluciones concretas que prometen
a mediano plazo ser positivas para la reactivación del sector. Así que esto en primer lugar, y sobre todo como agradecimiento a cada uno de los que nos acompañan en esta actividad y en tantas otras que hacemos con tenores parecidos, ¿verdad? En segundo lugar, me parece que sí, que hay que reconocer que esto es el emergente de una situación en la cual se han complicado un montón de variables todas simultáneamente y por supuesto empañadas o teñidas íntegramente por la problemática que tanto nos angustia del coronavirus y que afecta a todo, absolutamente a todo, y esto no podría ser una excepción en esta materia. Y bueno, de repente uno de los elementos no deseados de eso, a lo que se le suma, por supuesto, las propias dificultades económicas de la Argentina, se generan circunstancias o situaciones no deseadas como la que estamos viviendo, pero también no podemos dejar de reconocer esto que Charlie bien menciona y que tiene que ver con que esto todavía no viene acompañado con una recomposición de la demanda del público en general por invertir o comprar unidades en pozo, que tan atractivas son al día de hoy en materia de costos, ¿verdad? Y que brillan y que abren una oportunidad muy interesante para que la gente se saque sus pesos de encima y los transforme en actuales ladrillos, en futuros metros cuadrados o activos dolarizados, así que como clásico resguardo de valor, definitivamente es una oportunidad y que eso todavía no está pasando y estamos trabajando entre todos muchísimo para que eso suceda lo antes posible, es decir, para que de verdad reaccione a la demanda. En este sentido, es el trabajo que hacemos nosotros institucionalmente puertas adentro, pero también es el que hace el propio gobierno con estas iniciativas que tiene de diversa índole para reactivar la demanda y para que la demanda tenga capacidad adquisitiva para llegar a su propia vivienda. Eso, bueno, todavía no está pasando y la verdad que, por supuesto, no solamente trabajamos en ese sentido, sino que tenemos la expectativa de que cuando eso reaccione, y esperemos que sea el año que viene, debería ser el año que viene, creemos en el año que viene en esta cuestión, los aspectos de los desencuentros o las problemáticas de escasez de materiales como las que estamos viendo en la actualidad ya se hayan acomodado y creemos que se van a acomodar definitivamente. Son variables que se han tensado mucho en muy poquito tiempo, algunas cosas que han crecido exponencialmente en términos de pocos días, ¿verdad? Y una capacidad o incapacidad de todo el sistema de reaccionar tan rápidamente como uno querría o como desearía, pero que en la práctica es imposible. Creemos que todo eso en los próximos meses debería ir acomodándose y apostamos a que de verdad la demanda finalmente termine traccionando y generando que esto se convierta en un proceso de retroalimentación positiva y valiosa para todos, ¿verdad? Gracias, Damián. Bueno, nada, para cerrar, además de agradecerles, creo que hemos hecho un pantallazo, una visión y aclarado un poco qué es lo que está sucediendo. Hablamos de paciencia, nos queda poca, hablamos de reacción, ojalá suceda y bueno, vamos por un 2021 mejor. Gracias.